8:23 de la mañana, retomamos ampliación de noticias y como habíamos adelantado se encuentra el señor José Chevasco aquí con nosotros, a quien le agradecemos su presencia. Muy buenos días. Buenos días, María. Él ha sido oficial mayor del Congreso, director del Centro de Estrategia Política, CEP, y queremos preguntarle cómo se tramita, qué es lo que va a ocurrir ahora con la denuncia constitucional que el fiscal de la Nación ha formulado en contra de la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex. ¿Cuál es el trámite que sigue esta denuncia constitucional? Entendiendo que en el Congreso pareciera que el ánimo más bien es a proteger la investidura de la presidenta y perpetuar, digamos, la posibilidad de que el gobierno dure hasta el 2026. ¿No hay una actitud de pronto que podría levantar el fuero o permitir que la investigación continuara? No sé, es una percepción. Mira, en principio el procedimiento de la acusación constitucional está en el artículo 89 del reglamento. En este momento, la denuncia que ha remitido ayer el señor fiscal de la Nación está en manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Para hacer un informe previo de procedibilidad, entiendo que esto se realizará de acuerdo al reglamento durante los 5 días útiles que se ha recibido. Ahora, hoy hay comisión permanente. Lo que se espera quizás es que esta denuncia constitucional se dé cuenta en la subcomisión de acusaciones, de manera de que se inicie el proceso. Ahora, en cuanto a la siguiente interpretación, yo estaba analizando, no soy constitucionalista, pero el artículo 117 dice que el presidente de la República debe ser acusado, dice, no dice acusado ante el Pleno. Pero por otro lado, el reglamento del Congreso dice, el proceso de acusación se inicia con la denuncia constitucional. Sí. Entonces, si juntamos los dos artículos, la pregunta es, el presidente de la República puede ser acusado por 4 motivos: traición a la patria, disolver el Congreso, etc. Y si el inicio de esa acusación se inicia por una denuncia constitucional, procede una denuncia constitucional contra delitos que no están previstos en el artículo 117, es algo que habría que el Congreso saber interpretar. Sin embargo, también tenemos que recordar que durante el gobierno del señor Castillo, este Congreso interpretó la posibilidad de que el presidente Castillo también sea investigado por delitos no previstos en el artículo 117 de la Constitución. Por eso es que creo que esta laguna constitucional debe ser interpretada en algún momento por el Tribunal Constitucional. También para definir qué es el término acusar. ¿Eso justificaría, digamos, la demanda competencial que está presentando el gobierno? Entiendo que sí, porque si quieres hacer también una interpretación amplia del término acusar, porque el artículo 117 no dice acusar ante el Pleno, dice puede ser acusado, Si yo te empiezo a acusar traición por a la cosas, patria, claro, impedir las elecciones, disolver el Congreso sin causa, impedir el funcionamiento del Congreso o las instituciones del sistema electoral. Correcto. Es lo que dice el 117. pero al establecer la palabra, la palabra que dice solo puede ser acusado, no dice ante el Pleno del Congreso. Entonces, ¿cabría acusaciones distintas a la que establece el artículo 117? De manera que se rompería la protección que debe tener en teoría el presidente de Estado, para que solo pueda ser acusado por esos delitos y no por otros, de manera que él pueda trabajar y pueda dedicarse a gobernar y no a estar en diversos procesos por acusaciones distintas a la que establece el artículo 117. Entonces, este Congreso tiene que definir si va a usar los mismos criterios que aplicó para el señor Castillo o una interpretación distinta a la que hizo con el señor Castillo para evitar sea investigada la señora presidenta y coincidir de cierta forma con lo que ha venido haciendo el Congreso de protegerla en aras de la gobernabilidad del país. Claro, cuando uno hace memoria, lo que se le pide en este caso al Congreso es coherencia en el comportamiento, ¿no? Porque Exacto. como usted dice, si ya en otros casos, por ejemplo, se inhabilitó a Zoraida Ábalos porque ella interpretaba de una manera el 117, pero para la mayoría del Congreso lo que hizo ella es omitir, mirar a un costado, ¿no? Y no pronunciarse sobre algo que conducía a la comisión de delitos desde la presidencia de la República, porque ahora tendría que el criterio ser distinto. Exacto.
hay que pedirle al Congreso coherencia. Esto no quiere decir de que esa coherencia que aplique vaya en contra del gobierno. Pero el mensaje ante la población de que interprete de formas distintas casos aparentemente similares podría generar también una interpretación del comportamiento del Congreso de estar de alguna manera apoyando políticamente a una presidenta de gobierno, ¿no? Que no tiene mayoría no tiene su propia mayoría en el Parlamento. De acuerdo. Entonces, ¿qué impacto cree usted tendrá esta denuncia constitucional al margen del trámite que tenga que seguir? Primero tendría que aprobarse en la subcomisión. Correcto, en la subcomisión, para luego ese informe sea elevado a la comisión permanente. La comisión permanente recién le haría un plazo de 15 días hábiles para que proceda a las investigaciones, conforme lo hizo con el señor Castillo, y terminaría en todo caso la investigación con la presencia del abogado de la señora Dina Boluarte o de ella, que no creo que ello suceda. Pero en fin, y el trámite del Congreso terminaría hasta antes de acusarlo ante el Pleno, en caso se interprete que esa acusación es expresamente o restringidamente se interprete de que sea ante el Pleno del Congreso. Claro, ¿qué pasa con el señor Oscorima? Bien, él no tiene, entiendo, no es una persona aforada, él puede ser investigado, ¿no? Si está dentro de la denuncia constitucional, el Congreso también tendría que definir si le pertenece o no este tipo de investigaciones, ¿no? Claro, porque aquí lo que se señala es que la presidenta habría recibido una donación de relojes, ¿no? Y cito, 3 relojes Rolex, las argollas de oro con diamantes, la pulsera Bangle con 94 brillantes, pero que coincidentemente, cuando uno traza una línea de tiempo, esto se habría, digamos, correspondido con un desembolso de dinero por parte del gobierno central al gobierno regional de Ayacucho. En ese caso, las dos partes involucradas en la investigación, las dos partes principales, son la presidenta y el señor Oscorima. Wilfredo Oscorima podría seguir siendo investigado y todos aquellos otros testigos que den cuenta de que si en efecto esto ocurrió o no y se cometió este delito, finalmente van a continuar en la instancia que corresponde, que es el Ministerio Público. Claro, ahí tiene que solamente se protegería a la presidenta en caso así. Solo la presidenta, porque ella goza de un aforo, de una protección, para no poder estar ella distraída en acusaciones distintas a las que ya hemos conversado con el artículo 117 y puede dedicarse a gobernar. Y en el caso del señor Oscorina, continuará su investigación en el Ministerio Público, ¿no? Ahí tendrán que ver inclusive cuándo se inició el proceso del desembolso, ¿no? Porque esas resoluciones cuentan con informes de carácter técnico. Entonces mal podría decirse que prestó el reloj hoy e inmediatamente se dio la orden para otra cosa. Tienen que investigar a profundidad cuál ha sido el procedimiento de ese desembolso de los 100 millones. El fiscal cita el artículo 99 ahí. Correcto. Está bien. Cita el artículo 99 por cuanto es su función, en cuanto a la presidenta de la República. Claro, ella sí tiene el aforo correspondiente, pero no el señor Oscorina, que tiene que seguir por la vía ordinaria, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias al señor Chevasco. Hay algo interesante que valdría la pena comentar, sí, claro, porque hay un testimonio que resultaría clave dentro, bueno, hay mucha información dentro del expediente, pero hay uno que es la declaración testimonial de Jessica Roxana Camacho Medina, quien hasta el año 2023 se desempeñaba como directora general de la Dirección de Presupuesto Público, hasta el 12 de enero de 2024, cuando se le pide la renuncia. ¿Qué dice esta señorita? El entonces ministro de Economía, el señor Contreras, me llamó a principios de año a su oficina para solicitar mi renuncia al cargo, y esto debido a varias razones, entre las que destacó que era muy sólida y fuerte en el tema técnico, pero no estaba alineada a su gestión, que tenía que estar convenciéndome la mayoría de las veces de algunas políticas, es decir, que había una injerencia, digamos, en el manejo presupuestal por parte de la señora presidenta Dina Boluarte, y al no estar ella alineada, el señor Contreras le habría solicitado la renuncia. Suele suceder. La interferencia o la injerencia política, ¿no?, ante los organismos técnicos. Y muchas veces esta interferencia política va pues contra los destinos y el manejo presupuestal. El manejo presupuestal técnico, porque dice, porque el equipo de la presidenta de la República no estaba contento con mi trabajo. Claro. El equipo de la presidencia. Y esto se lo transmite Alex Contreras, entonces ministro de Economía, a esta funcionaria directora de la Dirección de Presupuesto Público.
Jessica Roxana Camacho Medina. Claro, tiene que ver todo con el manejo de la política fiscal y muchas veces la injerencia política. Y eventualmente con los desembolsos aquellos que estaban fuera, digamos. Es parte de la política fiscal, el gasto público, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias al señor Chevasco por participar de Ampliación de Noticias, 8:33, los titulares de la hora. Pero vamos a continuar con el tema porque conversaremos además con el abogado constitucionalista, el doctor Joseph Campos, que además patrocina a la presidenta Dina Boluarte en el caso de las manifestaciones que dejaron muertos y heridos entre diciembre del 22 y enero del 23.